8:03 de la mañana, amigos, me encuentro con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, por supuesto, para comentar pues lo que han sido las metas trazadas en la materia ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Reducir la pobreza nacional del 22 al 15%, reducir la pobreza urbana del 14,5 al 9% y otras metas. Pero el número grueso es este de 22 a 15%. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por estar con nosotros. No, más bien, muchas gracias. ¿Es posible reducir del 22 al 15% con las circunstancias económicas que se viven en el mundo para el Bicentenario, cree usted? Sí. Estamos hablando de pobreza monetaria, por favor, es bien importante porque... Cuéntele, por favor, rápidamente la diferenciación a los... lo que pasa es que aquí el foco de atención está puesto en la capacidad de gasto de los hogares, ¿no? Y el otro lado que está en el discurso son otras dimensiones de la pobreza que tienen que ver con agua, con vivienda, con saneamiento, con condiciones de empleo. Todas esas hacen un tratamiento integral del tema, pero en términos de las metas que nosotros llamamos emblemáticas y a las cuales se ha referido Zavala en su discurso, son las que forman parte del acuerdo de gobernabilidad. Son metas básicas, asumen un escenario internacional relativamente adverso, un contexto básicamente de desaceleración, y presumen un crecimiento de la economía peruana en el orden de 4 o 5%. En ese rango está. ¿Se puede hacer más? Depende un poco de la estrategia de desarrollo económico y la fuerza que se pueda poner en diversos. ¿Dónde estarían los acentos para usted? ¿Dónde tenemos este esquema muy interesante que son, ¿no?, las ruedas, ¿no?, los engranajes de la lucha contra la pobreza, el acuerdo de gobernabilidad, que lo vamos a detallar brevemente, pero si es que hay, por supuesto, acá una serie de políticas, ¿no?, con las cuales es imposible estar en desacuerdo. Pero ¿en dónde estaría la diferencia? ¿Dónde estarían esas rupturas, esos énfasis, esos acentos que podrían hacer que la pobreza se reduzca tal como el gobierno lo ha planteado? Hay una parte de la presentación que no se ha hecho, pero que se va a hacer en pocos días, que es la que tiene que ver con el presupuesto. En este momento se está preparando el proyecto de ley de presupuesto y obviamente eso supone una revisión del marco macroeconómico. Eso nos va a dar cuáles son los niveles de la situación real del país, que es la que se ha reclamado en el debate de ayer, y que también nos dirá cuáles son los márgenes de juego. Nuestra estimación es que el discurso y los planteamientos del presidente del Consejo de Ministros el día de ayer se están moviendo dentro de un escenario que podríamos llamar conservador, pero que tiene potencialidades de desarrollo. Y el Perú está en un momento muy importante. La clave hoy día es consenso y acuerdo político, ¿no? Programas sociales, ¿qué le pareció? El presidente se extendió en esa parte, ha reiterado, ¿no?, la necesidad de hacer o que tengan una dimensión más productiva. Siempre es un debate con los programas sociales, qué tan productivos pueden ser. Hay quienes dicen, por supuesto, es lo que hay que lograr, y hay quienes dicen, oiga, esa no es la tarea finalmente o la esencia de un programa social. La esencia de un programa social es asistir al que no está enganchado en la dinámica del mercado y al que sigue siendo pobre. ¿Es posible? Yo creo que hay que hablar de política social más que de programa social. El programa es parte de una política y creo que parte de lo que tenemos que llevar adelante tiene que ver con justamente ampliar las oportunidades. Y empiezo entonces por una idea que está en el discurso y que me parece muy sustantiva. El tema de vincular programas de transferencia monetaria, por ejemplo, como es el caso de Juntos, con estrategias de desarrollo económico para los hogares, es una propuesta que fue concertada ya hace un tiempo. De hecho, en el periodo pasado se han llevado a la práctica más o menos 90.000 hogares, se han beneficiado con programas con componente de desarrollo económico, hogares vinculados a Juntos. Hay una evaluación positiva, un texto que acaban de publicar Escobar y Ponce, que evalúa justamente el impacto que tienen para hogares como los de Juntos el combinar la contribución que hace Juntos con el tema de desarrollo económico. Y es positivo, está aprobado. Está aprobado, es positivo, la escala ha sido importante, pero hay mucho por hacer. Entonces ahí deberíamos pasar, en caso de un programa como Jaliwarma, por ejemplo, de la escala de los 90.000 hogares que han participado en el programa, probablemente deberíamos estar llegando a una escala del orden de los 400 a 500.000 hogares. Porque eso además haría y se engancharía muy bien con temas como mejorar
todo el sistema de captación de agua, mejora de riego, la propuesta sobre forestación, por ejemplo, que han sido incluidas y que nos darían una base de diversificación productiva para las zonas rurales. Hay otro tratamiento que hay que hacer en las zonas urbanas y creo que el gobierno ha hecho bien en llamarnos la atención respecto al tema de pobreza urbana. Decía usted que el Premier se movía en un cuadrante básicamente conservador. Hay quienes dicen, no creo que hay quienes dicen, creo que la realidad un poquito lo demuestra, que el Perú comparativamente su gasto en política social sigue siendo muy bajo frente a otros países de la región. Ahora, habrá quienes le dirán, mire pues Argentina, mire pues Brasil, ¿no? Ahí está el gasto excesivo en política social. ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos estar? Mire, efectivamente, somos muy conservadores en nuestro gasto social. Si lo vemos en términos del presupuesto de la República, el presupuesto que está en ejecución este año, MIDIS, por ejemplo, que es donde se concentran los programas de transferencia monetaria, representa alrededor del casi 4% del presupuesto del sector público. Realmente es muy bajo, ¿no? Para los niveles de pobreza que seguimos teniendo en el país. Recordemos, hay 7 millones de personas hoy en el Perú que están debajo de la línea de pobreza monetaria. Tenemos más o menos 10 millones de personas, parte son esos 7, que no tienen acceso a agua en condiciones adecuadas. Que se supone que es una bandera de este gobierno, el tema de agua. Yo creo que es una bandera del país. La necesidad del agua es un componente sustantivo. Yo creo que el agua no tiene color político, por el contrario, creo que recoge todos los colores del país y ese es un compromiso fundamental de todos los ciudadanos con el presente y el futuro del Perú. No solamente el agua para consumo humano, sino lo que está detrás, que es tener una muy buena estrategia de manejo de recursos hídricos, ¿no? Y ahí es donde ciudad y campo tienen que verse como territorios que se manejan integradamente, ¿no? Si no captamos agua en las cabeceras de la cuenca, no vamos a tener agua en el piso del valle donde está la ciudad, ¿no? O en la costa peruana. Para terminar, uno de los ejes en realidad del discurso del Premier fue el tema de los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía, que en realidad estamos hablando ahí de política social y en fin, ¿no? De superación de la pobreza para empezar, ¿no? Y garantizando derechos, ¿no es cierto? Porque superar la pobreza es parte del camino de garantizar derechos. En esa línea, salud y educación, ¿le pareció también conservador el planteamiento? Yo creo que los desafíos más urgentes hoy día, disculpen, es mi mirada en ese momento, los tenemos en el caso de salud, ¿no? Y me parece bien que entre las metas emblemáticas se haya hecho una referencia significativa a la necesidad de erradicar la desnutrición crónica y la anemia. No son tareas fáciles, pero me parece muy bien que esas sean metas explícitas en política pública y que tienen que ir de la mano de algunas acciones convergentes. El tema del aseguramiento, por ejemplo, de la población es clave. Tenemos que garantizar que toda persona esté debidamente cubierta por un seguro y de ahí temas jalo, ¿no es cierto?, hacia los temas económicos también. Una de las cosas a lograr con la formalización es que cada trabajador, cada trabajadora del país cuente con un seguro. Entonces, ahí tenemos cómo se encadenan las cosas, más que verlas en fracciones, ¿no?, en casilleros separados, hay que verlo como dibujamos allí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay ¿no? diversificación, ¿no? Industrial, ¿no? Lo que usted está señalando de contribuir a la reducción de la informalidad laboral. Hay puntos donde de repente hay todavía controversia con algunos actores políticos que ya han sido asumidos en este acuerdo de gobernabilidad. Pero en el otro lado de la infografía está en la foto de todos los candidatos que han suscrito el acuerdo. Comenzando por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Creo que ese es el marco. Todos los partidos que están hoy día en el Congreso de la República, a través de sus líderes que participaron en el proceso electoral, han suscrito este acuerdo político y nos parece muy importante este esfuerzo entre Ejecutivo y Congreso por encontrar las maneras de llevarlo adelante. Me imagino que ustedes en la mesa se lo recordarán y los medios también. Es una suscripción, efectivamente, un acuerdo que son reglas con las cuales todos tendríamos que concordar. Estoy seguro que no hace falta, los tienen presentes y los han usado en el debate. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente en los próximos meses y de repente en los próximos años vamos a ir marcando, ¿no?, cómo van avanzando estos objetivos. Aprovecho, les dejo para que nos marquen también a nosotros el acuerdo y las cifras del balance de la gestión anterior. Los leeremos con mucha atención. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 8:12. A continuación vamos con Gregoire Ross, quien se encuentra en la